Tamaños del efecto y el manual de publicaciones de la APA. Importancia de Jacob Cohen. Y Jacob Cohen es, siempre lo vamos pensando cada vez que nos introducimos a los tamaños del efecto, justamente por los conocidos, muy conocidos criterios de Cohen para la valoración de los tamaños del efecto. Y bueno, vamos a navegar sobre ello. Bueno, primero sí, cuando hablamos de tamaños del efecto y queremos hacer interpretación sobre ellos, siempre nos vamos refiriendo a este texto, muy popular de 1988, en donde se va introduciendo el término tamaño del efecto y a la vez que se lo va definiendo también, ¿no? Como el grado en el que el fenómeno, o sea, lo que está ocurriendo en los datos, se está dando. Entonces, por eso vamos reconociendo este texto, pero hay un apunte, digamos, adicional para hacer, es de que, claro, conocemos como los criterios de 1988, sin embargo, estamos ante la segunda edición del texto. Ya el texto, la primera edición fue publicado en 1969 e incluso tuvo pues una revisión algunos años después. Entonces el término tamaño del efecto fue introducido hacia los años 1970, como se puede ir notando aquí, ya un buen tiempo desde eso. Y un apunte que hay que hacer es que este texto fue es muy popular, es muy reconocido, forma parte pues de estos textos clásicos que hay que revisar. Jacob Cohen vivió en estos años y se escribió un obituario en el American Psychologist, ya sabemos, una de las revistas más importantes de la propia APA, y se comenta acerca de este texto. Este texto, es cierto, el texto inició en 1969, la segunda edición de 1988, y sigue siendo uno de los clásicos más altamente citados. Entonces, es muy, pero muy importante este texto de Jacob Cohen. Y bueno, un poco más sobre Cohen. Está bien que comentemos sobre esta personalidad en la propia APA. Como vamos a poder ver en este obituario escrito en el American Psychologist, Jacob Cohen es reconocido por los que están, por investigadores, ¿no?, relacionados a aspectos metodológicos, estadísticos, por esas amplias contribuciones que ha hecho. Premiado por aquí esta sociedad en psicología experimental multivariada, o también esto de distinguido por su contribución en vida en la división 5 de la propia APA. Una mirada de lo que es la división 5 podemos navegar por internet, y es el grupo de trabajo de la propia APA sobre métodos cuantitativos y cualitativos. Bastante relevante. Entonces, sí, como estamos viendo, es una persona ha sido muy reconocida, y dentro de su, y ya relacionándolo a los tamaños del efecto o a la significancia estadística, ¿no? Porque los tamaños del efecto los vamos considerando más una vez que damos cuenta sobre los problemas del procedimiento de significancia estadística. Jacob Cohen, como se describe en este mismo obituario, impulsó a investigadores a repensar sobre esta tradición del test de significancia de la hipótesis nula, e incluso sustituirla por otros métodos. Como vemos más adelante, acá Cohen se convenció de que se necesitaba una reforma sobre estas reglas de significancia estadística. Y es muy popular este artículo, con un título muy provocativo: La Tierra es redonda con P menor a 0.050. Recuerdo muy bien este artículo, incluso tiene esta expresión en donde yo argumento aquí que este procedimiento del test de significancia de la hipótesis nula no solo falló en darle soporte a la psicología, sino la ha impedido. O sea, es bien fuerte, ¿eh? Es muy interesante también,
y también y con mucho argumento, tanto en el aspecto lógico, estadístico de probabilidades. Así que este es un obligatorio para ir revisando. Y bueno, como se comenta aquí, ¿no? Este artículo es de 1994, publicado también, miren, en el importante American Psychologist, en donde se indica, ¿no? Se promueve incluso el descartar estos procedimientos de significancia estadística, ¿no? Y como comentan aquí, aunque esto no fue una nueva idea, porque es cierto, la crítica a la significancia estadística ya se estaba dando por varias décadas, sus argumentos impulsaron, movilizaron a la propia APA, la propia APA para, en cuanto a su comité de asuntos científicos, a ir creando el Task Force, ¿no? Un grupo encargado en estadística inferencial, como dice acá, ¿no? En donde Cohen fue algo así como copresidente, co-mesa, ¿no? La mesa, parte de esta mesa. Este artículo es este de aquí, que seguramente ya lo han visto ya en una anterior video lección, cuando hacemos la crítica a la significancia estadística o cuando vamos introduciendo los tamaños del efecto. Igual es súper recomendable revisarlo, muy épico acá en cuanto a su descripción. El Task Force se forma hacia 1996, luego de 2-3 años de trabajo. Este es el producto, este artículo. Y sí, hay que leerlo, dice acá, ¿no? A la luz del continuo debate sobre las aplicaciones del test de significancia estadística en revistas de psicología, y siguiendo las publicaciones de Jacob Cohen, ¿no? Miren por eso qué importante era Jacob Cohen. El Comité de Asuntos Científicos de la APA combinó formar un comité denominado Task Force en estadística inferencial, cuyo encargo era aclarar estos aspectos controversiales, ¿no? que rodean a la significancia estadística. Como dice aquí, Rosenthal, Abelson y Cohen, o sea, con la co-mesa, copresidente, se podría decir aquí, codirectorio, ¿ya? Inicialmente se reunieron y decidieron tener especialistas en este Task Force: estadísticos, profesores de estadística, editores de revista, autores de libros de estadística, expertos en computación y maestros, ¿no? Y además de otras 9 personalidades. Leon Eichen, Mark Appelbaum es el director, cuando en 1996 empieza Psychological Methods, una de las revistas más duras de estos aspectos estadísticos y metodológicos, ¿no? Editor Mark Appelbaum. Entonces acá hay todo un conjunto de personalidades. Bruce Thompson también, conocido por todo su trabajo en revisión de los procedimientos de significancia estadística, bueno, y muy crítico también a eso. Y en adición, Lee Cronbach, el mismo Cronbach que conocemos de el coeficiente de consistencia interna, ¿no? Paul Milk trabajó con Lee Cronbach, Moseley y John Tukey, ¿no? John Tukey, muy considerado a él siempre se le va a ver asociado con este término, ¿no? Análisis exploratorio de los datos. No estamos diciendo análisis factorial, sino análisis exploratorio de los datos, que fue proponiendo distintas técnicas para explorar, hacer esas primeras exploraciones de datos. Y como dicen acá, ¿no? Contribuyeron como consejero senior para este Task Force. Entonces este Task Force sí reunió personalidades muy relevantes, diversas, y han ido ofreciendo todo un conjunto de indicaciones, sugerencias para tener en cuenta para el análisis de datos, criterios metodológicos, y entre ellos tenemos, y ahora sí vamos enganchando con tamaños del efecto, o sea, siempre reportar tamaños del efecto. Estamos hablando de una indicación de 1999 desde la propia APA. Esto está publicado en American Psychologist. Miren todas las personalidades aquí, muchas de ellas de la propia APA. Entonces esto definitivamente va a tener que tener influencia en el manual de publicaciones, y lo llega a hacer. En el manual de publicaciones de la 5ª edición del 2001. Y es bien interesante también poder ver esto como una nota histórica, y también que nos hace reflexionar sobre
en nuestros contextos de habla hispana, lo pendiente que teníamos pues de considerar los tamaños del efecto, porque llama mucho la atención, conmueve saber de que desde el manual del 2001, y por ejemplo aquí, ¿no? O sea, se habla pues de los defectos en los diseños de investigación, aquí en la página 5. ¿Y cuáles son esos defectos? Por acá lo tenemos, ¿no? Fallar en reportar tamaños del efecto, ¿no? Entonces se está notando, una expresión un poco dura, pero se nota de verdad la importancia de los tamaños del efecto. Luego tenemos el manual de la sexta edición del 2010, en donde si se nos recuerda reportar los tamaños del efecto. Y es más, ¿no? Incluso nos cuentan, ¿no? El test de significancia de la hipótesis nula, o sea, el p-valor, h cuadrado, t testigo de ANOVA, etc., es decisión de cada editor. Así que bueno, esto también llama la atención, ¿verdad? Pero bueno, estamos más aquí para ver tamaños del efecto, así que los tamaños del efecto son obligatorios en su reporte. Mientras que esto, pues no, una decisión de una persona es medio extraño, ¿no? Así que se impulsan los tamaños del efecto. El manual APA de la séptima edición del 2020 prácticamente replica lo mismo que la del 2010. Lo mismo, o sea, incluso con otras palabras, miren, acá en un orden distinto, pero miren, incluso tenemos las mismas expresiones, así que se insiste en reportar los tamaños del efecto, en esa indicación de reportarlo. Y bueno, una mirada a lo que seguramente ya te va a tocar a desarrollar en el curso y sobre tamaños del efecto. Hagamos una mirada ágil de justamente las sugerencias de Cohen, porque además pues de colocarnos el término, colocarnos ahí una definición sobre tamaños del efecto, también nos va haciendo sugerencias de cómo ir valorando estos tamaños del efecto. Por ejemplo, para una correlación, en una correlación el tamaño del efecto es el propio coeficiente de correlación. Recordarte que el tamaño del efecto al ir siendo una reflexión de lo que ocurre en los datos, va a tomar distintas formas dependiendo del análisis. Entonces, si es un análisis de correlación el que vamos a hacer, entonces pues el tamaño del efecto va a ser el propio coeficiente de correlación. Estos son los puntos de corte sugeridos. Y, o sea, pequeño de 0.10 a 0.30, moderado de 0.30 a 0.50 y grande de 0.50 a 1. En un análisis de comparación de grupos tenemos estos otros criterios y hacemos el apunte de que todos estos criterios son solo criterios orientativos, como el propio Cohen reconoce. O sea, el propio Cohen reconoce de que para poder colocar un criterio tenemos que basarnos en la propia disciplina, los propios antecedentes, pero cuando no hay eso, cuando no ocurre eso, entonces bueno, él va planteando estos criterios. Recuerdo, incluso todavía hay una expresión que tiene en su texto, lo que un investigador con suficiente pericia podría detectar. Y es cierto de que estos criterios se visualizan mínimos. Vamos a ver algunas guías quizás en otras disciplinas en donde no trabajan con variables psicológicas, donde los criterios son más grandes, más exigentes. Entonces uno dice, porque acá mis criterios son pequeños, ¿no? Son pequeños, porque desde punto 10 ya se empieza a hablar de correlación, aunque sea pequeña, pero ya se empieza a hablar. Y es que recordar de que estamos en el campo de la psicología, entonces las variables que se miden no son variables, pues no son fenómenos que se presentan aislados, ¿no? Si siempre van a haber otras variables, otros procesos, entonces va a ser difícil ver pues el fenómeno. Entonces es por eso de que sí, se va considerando estos valores y de que por sí ya se considera un logro poder tener correlaciones de estos tamaños. Bien, entonces bueno, aquí hay algunos apuntes adicionales. Decirles que también hay otros criterios, bueno, eso está por, digamos, revisarse, van teniendo otras formas de irlo razonando. Cohen, por ejemplo, razona los criterios del coeficiente de correlación a partir del coeficiente de determinación.
o sea, de aspectos más estadísticos y del criterio, mientras que, por ejemplo, aquí otros estudios pues ya se basan en el levantamiento de información de muchos estudios, ¿no? Para ir viendo cuáles serían pues esos valores promedio, etcétera. Van a haber distintos autores, pero de partida, van siendo criterios de esto todavía bastante considerados, son estos criterios de Cohen para la valoración de los tamaños del efecto. Bien, entonces, bueno, sí, con eso hemos hecho una navegación a los tamaños del efecto. Hemos visto la importancia que ha tenido Jacob Cohen y bueno, ya quedó bastante claro de que sí tenemos que irlos reportando, considerando de acuerdo con el manual de publicaciones de la APA. Un apunte más que hago, cuando nuestros estudios son bien básicos, o sea, correlación, comparaciones de grupos, se nota la mención a los tamaños del efecto. Mientras que en estudios más complejos, más avanzados, por ejemplo el que se realiza con estudios de varias variables, modelos explicativos con modelamiento de ecuaciones estructurales, ya el tamaño del efecto se vuelve algo implícito. Algo implícito, ¿no? No es que uno está diciendo, y mi tamaño del efecto es el beta, o mi tamaño del efecto es la variable explicada. No, sino esto ya se sobreentiende. ¿Está bien? Entonces eso lo hago bueno, eso lo comentamos como un último apunte. Pero bueno, esto es un recurso para estadística bastante básica, entonces sí, en esos análisis básicos de correlación, de comparaciones de grupo, vamos a hacer un apunte explícito sobre el tamaño del efecto que estamos reportando y claro, los criterios que vamos a usar para su valoración. ¿Listo? Muy bien, gracias.